este caso tenemos que calcular la derivada de una función definida de la siguiente forma. Es el producto del valor absoluto de x menos 2 que multiplica a x menos 2. Vamos a ver que esta función tiene un comportamiento bastante bonito. Uno usualmente dice, bueno, si hay valor absoluto, probablemente no es derivable en cierto punto, pero vamos a ver que esta función se comporta bastante bien y que es derivable en todos sus puntos. Primero empecemos recordando que la definición de valor absoluto de x menos 2 sería de la siguiente forma. Sería x menos 2 cuando x es mayor o igual que 2 y sería menos x menos 2 cuando x sea menor que 2. Con esto en mente podemos rápidamente calcular la función f de x como está definida por intervalos. Cuando x sea mayor o igual que 2, pues entonces me toca multiplicar x menos 2 por el otro factor de x menos 2, quedándonos x menos 2 elevado al cuadrado. Mientras que cuando x sea menor que 2, lo que tenemos que multiplicar en vez del valor absoluto sería el factor menos x menos 2, que multiplicado a x menos 2 me quedaría menos x menos 2 al cuadrado. Ahora bien, aquí tenemos una función definida por intervalos y cada intervalo es un polinomio. En los intervalos abiertos va a ser muy fácil derivar. F' de x va a quedar de la siguiente forma. En los intervalos abiertos en x mayor que 2 y en x menor que 2, simplemente lo que tenemos que hacer es seguir las reglas de derivación que ya se conocen para polinomios. Como esto es un polinomio, por regla de polinomios de derivación me quedaría 2 que multiplica a x menos 2. Eso sería la derivada en el intervalo de x mayor que 2. Mientras que en el intervalo de x menor que 2 nos quedaría menos 2 que multiplica a x menos 2. Ahora hay un punto que nos hace falta. ¿Qué sucede en x igual a 2? Aquí tenemos una interrogante que se contesta de la siguiente forma. Recordemos que la derivada es un límite, entonces tendríamos que calcular, dado que la función está definida por intervalos, tenemos que calcular cuánto es la derivada en 2 por la derecha y cuánto es la derivada en 2 por la izquierda. Solo va a existir la derivada en 2 siempre que f' por la derecha de 2 sea igual a f' por la izquierda de 2. Estos cálculos lo tenemos que realizar utilizando la definición de derivada lateral. Recordemos cómo se define la derivada lateral. F' más de 2, la derivada por la derecha en 2, es el límite cuando h tiende a 0 por la derecha de f de 2 más h menos f de 2 dividido para h. Fijémonos cuánto es f evaluado en 2. Aquí tenemos dos intervalos. El 2 se evalúa en el primer intervalo que dice x mayores o iguales que 2, incluye al 2. Si evaluamos el 2 aquí nos quedaría 0. Por lo tanto, anotemos por aquí, f evaluado en 2 es 0. ¿Por qué hacemos esto? Porque nos va a servir aquí para poder calcular el límite. Ahora, ¿cuánto sería f evaluado en 2 más h? H tiende a 0 por la derecha, o sea que h es un número positivo. Y 2 más h es un número un poquito más grande que 2. Como es un número un poquito más grande que 2, nos toca evaluar en el primer intervalo, porque ahí están los números que son mayores que 2. En vez de x, tendríamos que colocar 2 más h. Entonces sería 2 más h menos 2 al cuadrado. Con esto podemos reescribir nuestro límite cuando h tiende a 0 por la derecha. Recordemos aquí que 2 más h menos 2 nos queda simplemente h al cuadrado, mientras que f evaluado en 2 sería 0 dividido para h. Este límite
es simplemente el límite cuando h tiende a 0 por la derecha de h al cuadrado dividido para h, el límite cuando h tiende a 0 por la derecha de h, y eso sabemos que es 0. Podemos concluir entonces que f' por la derecha de 2 es 0. La derivada lateral por la derecha de 2 es 0. Existe y es 0. Con algo muy parecido podemos también calcular la derivada por la izquierda de 2. La derivada por la izquierda de 2 se define como el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de f de 2 más h menos f de 2 dividido para h. Hagamos algo parecido a lo anterior. F evaluada en 2 conocemos que es 0, eso no cambia, pero f de 2 más h va a sufrir un cambio. ¿Por qué? H tiende a 0 por la izquierda. Significa que 2 más h se le está restando un poquito al 2. Es un número menor que 2. Y como es un número menor que 2, tendríamos que evaluarlo en el intervalo que está abajo. Y aquí tendríamos que, en vez de x, poner 2 más h. Lo que nos queda como resultado menos 2 más h menos 2 al cuadrado. Eso sería, porque recuerden que aquí estaba x, era x menos 2, y ahí tendríamos que reemplazar h. Esto nos queda menos, el 2 se simplifica, y nos queda menos h al cuadrado. Entonces nuestro límite nos quedaría, límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de menos h al cuadrado menos 0 dividido para h. Recuerden que f de 2 es 0. Esto es igual al límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de menos h, porque se simplifica, pero esto también sale 0. Por lo tanto, f' por la izquierda de 2 es 0. Pero veamos que f' por la izquierda de 2 es 0 y también f' por la derecha de 2 es 0. Cuando estos dos números son iguales, dado que f' por la derecha de 2 coincide con f' por la izquierda de 2, entonces existe f' evaluada en 2 y aparte es igual a ese valor que es 0. Ahora sí podemos completar nuestra tablita de regla de correspondencia porque en x igual 2 la función también es derivable y la derivada es igual a 0. Esta sería la respuesta al ejercicio. Es una función derivable en toda la recta real.